Puerto Rico es una isla del Caribe cerca de República Dominicana, Cuba y Estados Unidos. Tiene bandera, gobierno y una capital, que es San Juan. Pero no llega a ser un estado independiente, ¿no? ¿O sí? ¿No se supone que forma parte de Estados Unidos? Entonces, como esta es una duda habitual, hoy, en No es el fin del mundo, queremos responder esa pregunta. ¿Es Puerto Rico un país? EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Sabemos que Puerto Rico es una de las capitales mundiales del reggaetón, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de su estatus político. Y para explicarnos esto, se ha venido a contárnoslo y a perrear David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, Fer. Daría para bastante hablar de la influencia política del reggaetón en Puerto Rico. Sí. De gente como Bad Bunny, Residente y todos Creo estos. que en Geopolítica Pop, nuestro difunto podcast, hablamos de la geopolítica del reggaetón. No sé si fue en Geopolítica Pop o en Geopolis, ya no me acuerdo. No, es verdad, me suena. Creo que fue en Geopolítica Pop y La no sé si temporada sería 1, la creo. primera temporada. Sí, Sí, ahora sí. que lo dices, se está refrescando mi memoria. Pues mira, quien quiera rescatar ese episodio, ahí Eso lo es, tiene. que haga arqueología podcastera y en la temporada 1 de Geopolítica Pop tiene ahí un episodio sobre esa influencia de la política internacional y el reggaetón. Más allá de eso, ¿tú eres muy de reggaetón o no? ¿A ti te pilla ya un poquito mayor? Yo soy muy mayor. Como la gente sabrá, yo soy un señor de 55 años. Encarnado en el cuerpo de alguien de 30 y pico. Eso es. Y entonces ya esto del reggaetón me pilla muy lejos. Pero bueno, cuando había que salir, pues había que bailarse lo que hiciese falta. O sea, que el reggaetón también ha caído. Ahí en ese sentido sí me confieso. Tú todavía estás en edad de seguir, de bajar hasta abajo. Claro, y además yo tengo el centro de gravedad muy bajo porque soy Claro. pequeño, entonces tengo esa facilidad. Claro. Sí, yo en la discoteca sí que me ha tocado. A lo mejor en mi casa no me pongo reggaetón habitualmente, pero bueno, quien no se sabe canciones de Daddy Yankee, de Bad Bunny, de Ozuna, Raúl Alejandro, en definitiva, podría ponerme aquí a decir un montón de Símbolos canciones. atemporales de la historia de la humanidad. Efectivamente. Pues nada, que han marcado todo un siglo. Vamos al tema que nos ocupa hoy. Y la pregunta es clara. ¿Es Puerto Rico un país independiente? Pues la respuesta es que no, Fer. Bien. Casi podíamos acabar Ya aquí, está. ¿no? Pero bueno, como bien decías, Puerto Rico es verdad que tiene un territorio, tiene una bandera, tiene su capital, tiene gobierno propio, incluso, y aquí evidentemente tengo que meter baza con esto, tiene selección de fútbol propia y participan por su cuenta en los Juegos Olímpicos, sin ir más lejos. Baloncesto funciona Claro, bien. vimos Puerto el Rico. partido que tuvieron con Estados Unidos, Mm. también en la fase de grupos. O sea que, en definitiva, juegan con sus propios símbolos y Sí. compiten en competiciones internacionales. Pero nada de eso, como bien sabemos, significa que sea un Estado independiente. Le faltaría el reconocimiento internacional como Ahí país. está. Es un Y- elemento clave. Y para entenderlo hay que mirar un poco esa historia que tiene Puerto Rico. Puerto Rico había sido una colonia española desde la llegada de Colón hasta finales del siglo XIX. Y como sabrán los estudiantes de secundaria y de bachillerato españoles, en 1898 se produce el desastre, es decir, la pérdida de las últimas colonias españolas, que son Cuba, Filipinas, Puerto Rico y también Guam. Acuérdate Sí, que es verdad. en nuestro podcast hermano, en Hoy en la Historia, hablamos de esa Guam. efeméride que quedó bajo control de Estados Unidos. Y Puerto Rico nunca ha dejado de estarlo. Pero poco a poco Estados Unidos ha ido cediendo control a la isla para que gestionen sus propios asuntos. Desde 1900, los puertorriqueños pueden elegir una asamblea legislativa propia. A partir de 1917 se les concedió la nacionalidad estadounidense y poco después se les permitió también elegir a su propio gobernador. Bueno, Y tras la Segunda Guerra Mundial hasta se les dejó redactar su propia constitución, que fue aprobada en referéndum en el año 1952. o sea que tienen constitución propia, pero luego también son ciudadanos estadounidenses. No sé cómo se puede explicar eso, puede parecer incongruente o disonante, porque eso no sé si significa que son una colonia o son un estado de Estados Unidos o qué son exactamente. Es una fórmula extraña. No es un estado independiente, Puerto Rico, pero tampoco es una colonia estadounidense. Lo era hasta el año 1952.
Y así lo consideraba la Organización de Naciones Unidas. Pero como ese año Estados Unidos permitió que se hiciera el referéndum sobre la Constitución, se entiende que los puertorriqueños pudieron decidir su futuro y, por tanto, salieron de la lista de colonias. Claro, que es cuando ejercen ese derecho a la autodeterminación que exige la ONU, entonces en ese momento, como ya lo han ejercido, la ONU te saca de la lista de colonias. Claro, ya. Pero si no son una colonia, ¿qué son? Claro. Porque hemos dicho que no son un Estado independiente. Pues el nombre técnico de Puerto Rico es Estado Libre Asociado. Es decir, un territorio que pertenece a Estados Unidos, pero que es bastante autónomo en sus asuntos internos. Ya. Eso sí, depende de Estados Unidos para la defensa o para las relaciones exteriores. Tampoco existe un pasaporte puertorriqueño ni tienen moneda propia, es decir, ellos utilizan el dólar estadounidense. Al mismo tiempo, Puerto Rico tampoco es un estado como puede serlo California o como puede serlo Virginia. Sí, o cualquiera de los que componen Claro, la Unión. cualquiera de los famosos 50 estados de Estados Unidos, porque no llegan a tener tantos poderes como tienen los estados. Por ejemplo, Puerto Rico no tiene representantes en el Congreso de Estados Unidos, no mandan ni senadores ni congresistas y ni siquiera votan en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. O sea, creo que tienen como un par de representantes, pero son consultivos, o sea, no ni pinchan ni cortan. Claro, tienen un portavoz en la Cámara de Representantes, pero tiene voz, pero no voto. Claro. Bueno, y tampoco, ahora lo veremos en noviembre de este año, tampoco pueden votar en las elecciones presidenciales. Exactamente. Si viven en la isla, no pueden votar en las presidenciales, aunque sí pueden hacerlo si tienen su residencia fijada en Delaware, por ejemplo, o en otro lugar de Estados Unidos. Claro. No es todo malo, porque los puertorriqueños no están obligados a pagar el impuesto de la renta, por ejemplo, pero es verdad que tampoco se benefician de todas las ayudas que el gobierno federal da a los ciudadanos de pleno derecho. Entonces, es un poco curioso porque al final quien no tiene derecho es el territorio, no los ciudadanos, que al final son ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, si estás en Puerto Rico no puedes hacer ciertas cosas, pero si te cambias a un estado, entonces puedes hacer absolutamente todo. Además, con esto de las elecciones es también bastante irónico. Creo que lo explicamos cuando hablamos de las primarias o de los caucus, que los puertorriqueños, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones presidenciales, pero sí pueden participar en las primarias. Claro, porque es algo que depende de los partidos, no tanto del país. Exactamente, pero van a elegir o pueden influir en la elección de un candidato al que luego no van a poder votar. No pueden votar. Es bastante no pueden votar curioso. si están en Puerto Rico. Si están en Puerto Rico, viven claro, en claro. un estado, votan como un elector de ese estado y ya está. Efectivamente. O sea que Puerto Rico está bajo soberanía estadounidense, es un territorio soberano estadounidense, pero no forma parte del territorio nacional de Estados Unidos. Esto es importante tenerlo claro. Entonces, en el fondo es una especie de territorio semi-independiente, ¿no? Como que está en un limbo extraño. No sé si hay otros territorios con un estatus parecido. Sí, de hecho, Estados Unidos tiene otro bajo este mismo modelo de Estado libre asociado, que son las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico. Pero además, Estados Unidos controla otros territorios a los que no ha dado tanta autonomía y a los que la ONU sí que considera colonias. Hablo, por ejemplo, de Guam, que la mencionábamos antes, de las Islas Vírgenes, que están en el Caribe, o de Samoa Americana, en medio del Pacífico Sur. Y al margen del tema de Puerto Rico, sí que suena un poco loco que en pleno siglo XXI Estados Unidos todavía tenga colonias. Sí, le dedicamos un episodio a las colonias del mundo. Efectivamente, pero no te creas que es el único país con este problema. Es lo que comentábamos, que a estas alturas Reino Unido, Francia, incluso Nueva Zelanda tienen territorios considerados colonias. Creo que tenemos también un artículo en Orden Mundial con un mapa de territorios. Y un mapa que te vienen ahí donde están, cuáles son las colonias a ojos de la ONU y qué país, por así decirlo, tiene la obligación de descolonizarla. Efectivamente, así que también dejaremos el enlace de ese artículo por si la gente quiere consultarlo. Que luego también la gente se lía y que esto de qué es una colonia o qué no, en el fondo hay una definición que elabora la ONU y es la ONU la que elige o señala qué territorio es una colonia y qué territorio no es una colonia. Lo que nosotros podamos opinar de que sí, tal o cual sitio eso no es irrelevante en términos formales porque es la ONU la que dice este territorio es una colonia y este territorio no. Y ahí como que cierra un poco el debate. Luego también recordemos que está España como potencia administradora del Sáhara Occidental, que también es considerada, bueno, pues ya digo, un país que tiene obligaciones de descolonización para ese territorio del Sáhara. Pero bueno, volvamos a Puerto Rico porque ya nos ha quedado claro que no es un país independiente ni tampoco una colonia, que al final tienen esa especie de estatus autónomo para decidir sus asuntos, básicamente internos. La pregunta que me hago es si están contentos con esa especie de arreglos, especie de situación en la que viven. Pues es difícil decirlo, Fer, porque el debate sigue abierto. A grandes rasgos hay tres opciones posibles, que es la primera, seguir como hasta ahora,
declararse 100% independientes o pedir a Estados Unidos convertirse en un estado más, es decir, en ese estado 51 de la Unión. Hay incluso quien propone reunificarse con España. No sé si lo viste en algunas imágenes ahí. En Naciones Unidas diciendo reunificación, ole, así en plan revival de lo que es el Imperio Español, pero es una opción que nadie se toma muy en serio en la práctica a nivel internacional. Pues bien, desde que se aprobó la Constitución de 1952, se han hecho 5 referéndums para escoger entre estas 3 grandes opciones. El primero fue en el año 1967, que ratificó el estatus actual con más del 60% de los votos. En aquel momento votaron Estado Libre Asociado. Efectivamente. Pero con cada nueva consulta, la opción de convertirse en un Estado integrado en Estados Unidos ha ido ganando más peso. Claro. Al final, la opción de la estatalidad ganó en el referéndum de 2012. Con una participación del 78%, que es mucho, el 54% de los puertorriqueños dijo que no le gustaba el sistema actual. Y el 62% dijo que quería la estatalidad dentro de Estados Unidos. Pero hoy, a 2024, Puerto Rico no se ha convertido en un estado. No sé si esos referéndums en Washington los utilizan un poco de papel higiénico, porque vamos, no les hacen ni caso a los pobres. Claro, ese es el tema, que al final los referéndums en Puerto Rico no son vinculantes. Claro. Así que Estados Unidos, si quiere, puede ignorarlos, y de hecho lo hemos visto. Ya. Al final, el gobierno de Puerto Rico ha pedido al Congreso que apruebe su incorporación como un estado más, pero no les ha funcionado a día de hoy. El problema añadido es que para garantizar estas consultas no vinculantes necesitan el permiso del Departamento de Justicia estadounidense. La última votación se celebró en 2017 y dio un apoyo del 97% a la estatalidad, pero esta vez la participación fue solo del 20%. Claro, si cuando votaste en 2012 no te hicieron caso, la próxima vez que votes poca gente se lo tomará en serio. Y además eso también es un argumento para decir, claro, es que si ha votado un 20% de la gente, yo no puedo tener en consideración ese resultado. Claro, ahí está el tema. Con una participación tan baja ya es difícil decir cuántos puertorriqueños quieren el cambio de verdad. Hace falta un quórum o algo. Claro, aunque también rompo una lanza a favor de los puertorriqueños. Si tú votas con el 78%, dices que estás a favor de la estatalidad y pasan de ti, dices a la siguiente no voy a votar. Claro, porque no sirve de nada, claro. Claro, efectivamente. Por si acaso, el gobierno de Puerto Rico también ha pedido al Congreso en Washington que les dejen hacer una consulta vinculante. Pero nada, ni puñetero caso, no les dejan. Mientras tanto, la situación en la isla sí que se ha deteriorado bastante. Han sufrido varios huracanes potentísimos en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos no ha dado tanta ayuda como se esperaba y esto ha afectado a su percepción de que son ciudadanos de segunda. Y bueno, así estamos en la actualidad. Sí, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que es un poco el mensaje que se manda si te reclaman abiertamente un estatus y tú no les haces caso, y parece que están así durante bastante tiempo, porque es cierto que aunque los demócratas estuviesen a favor de darles la estadidad, que tampoco es que sean los mayores entusiastas, los republicanos se niegan a eso porque, por ejemplo, temen que Puerto Rico se convierta en un feudo de la izquierda. Recordemos que un estado nuevo te da 2 senadores automáticamente, seas grande o pequeño, y luego un número proporcional de la Cámara de Representantes. Pero claro, si en Puerto Rico votan demócrata y 2 senadores más van al Senado, pues puede desequilibrar mucho. Con los equilibrios que tenemos ahora en ambas cámaras, puede ser determinante. Que ahora hay 100 senadores, pasarían a haber 102. Y encima, pues eso, que se puede alterar los equilibrios de la Cámara para todo lo que importa, que ya digo, tiene una influencia decisiva. Pero bueno, sea como sea, le dedicaremos, si es necesario, más historias a Puerto Rico, y si hace falta, pues en algún momento pues le dedicaremos un episodio a la historia de la isla o a cuál es su situación o su estatus. Así que nada, muchas gracias, David, por contarnos todo esto. Nada, un placer. Y gracias a ti, que nos escuchas, como siempre, a través de Spotify, de iVoox, de Amazon y de Apple Podcast, y también gracias si nos ves a través de YouTube. Y nada, nosotros te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.